Hola, nuevamente nos volvemos a ver y en esta oportunidad seguimos con el estudio del capítulo 6 de Juan. En el estudio anterior vimos la alimentación de los 5,000 más mujeres y niños, que se calcula que fueron de 10 a 20,000 personas, en donde el Señor Jesús hizo este milagro de multiplicación de panes y peces, un milagro de creación. El día de hoy vamos a estar estudiando este relato donde los discípulos suben en una barca y se van a trasladar a otro lugar, mientras que Jesús se va a un monte a orar y a ellos les ocurre una tormenta en medio de este lago y cómo el Señor se presenta y como un buen pastor cuida a estas sus ovejas. Así que los invito a que veamos el capítulo 6 de Juan, de los versículos 16 al 21. Buenas noches. El día de hoy, entonces, como anunciamos, vamos a estar viendo el capítulo 6 de Juan, versículos 16 al 21. A manera de introducción, existen varios métodos de interpretación bíblica. Aunque aquí no aparece, hay una ciencia que se llama hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación de lo que está escrito. Y cuando hablamos de hermenéutica bíblica, pues es la ciencia de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Hay un libro pequeño que si lo quieren conseguir está todavía vigente, aunque en una nueva edición. El libro se llama Claves de Interpretación Bíblica. Cuando yo lo compré decía que era por Thomas Lafontaine, pero ahora en la nueva edición de Casa Bautista ya le castellanizaron el nombre, ahora es Tomás de la Fuente. De ahí tomé esta parte introductoria. Él identifica 4 métodos de interpretación: el racionalista, el alegórico místico, el dogmático y el gramático histórico. Y antes de que siga con la explicación, vamos a encomendar el tiempo al Señor. Padre, te damos gracias esta noche por la oportunidad de estudiar tu palabra y como siempre pedimos tu dirección y tu guía para que sigamos aprendiendo de ella, creciendo en la fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues bien, yo solo voy a hablar un poco del racionalista y van a entender por qué, pero como van a haber inquietudes, entonces les voy a contar un poquito antes de ver el racionalista en qué consiste el alegórico místico. El método alegórico místico dice que las escrituras tienen un significado más allá del que nosotros leemos en el texto. Entonces, breve ejemplo, cuando Pablo, en aquel naufragio que se da, que llegan a la isla y donde están reuniendo unas ramas para hacer fuego, nos relata ahí en Hechos de que Pablo va a recoger una rama y lo muerde una serpiente, y era una serpiente venenosa. Entonces los locales de la isla dicen, de plano ese era un pecador porque se salvó del naufragio y ahora se va a morir por la picadura. Entonces dice que Pablo solo sacudió la mano y se voló la serpiente y no le pasó nada. Obviamente fue una obra de Dios. Bueno, el método alegórico místico dice que el significado de ese pasaje es que la mano de Pablo es la iglesia, representa la iglesia. Y como la mano tiene 5 dedos, son 5 funciones de la iglesia que son operaciones, ministerios y otras cosas que usan en este tipo de interpretación. Entonces dicen que esa serpiente ahí en Hechos es Satanás, que intenta morder a la iglesia y bloquear los ministerios, ¿verdad? Pero en el poder del Señor se sacude y se va Satanás. Bueno, ese es el método alegórico místico. El pasaje no dice nada ni significa eso. Simplemente dice que Pablo sobrenaturalmente sobrevive a la mordida de una serpiente. Eso es todo, ahí está. El método dogmático lo utilizan, bueno, la iglesia que ha sido tradicional en Guatemala y algunas otras corrientes también protestantes, donde el significado de la escritura es determinado por un grupo selecto de personas dentro de ese cuerpo religioso y son los que deciden cómo se debe interpretar un pasaje bíblico. Un ejemplo, la Virgen María
como se define que ella siempre fue virgen, o sea, después de que Cristo nació, ella permaneció virgen. Así que cuando ustedes leen en Mateo que dice que José no conoció a María, sino que hasta después de que nació Jesús, ¿verdad? Eso que dice ahí es que José no tuvo relaciones íntimas con María hasta después de que nació Jesús. Y luego en los evangelios se nos dice que están los hermanos de Jesús. La interpretación dogmática, como tiene que ser siempre Virgen María, entonces esos no son hermanos de Jesús, sino son primos. Y entonces nos enseñan que en aquellos días a los primos también se les decían hermanos. Este solo es un ejemplo de una manera dogmática de interpretación. Les pongo un ejemplo del lado protestante. Hay iglesias donde una mujer no puede subir ni ir a la congregación o a veces subir al estrado si no lleva un pañuelo por aquel pasaje de allá de Corintios, ¿verdad? Y entonces esa también es una interpretación que está dictaminada por cierto grupo de autoridades y que así tiene que ser. ¿Y cuál usamos nosotros? El método gramático histórico. El método gramático histórico es el que lee el texto, lo va a buscar entender en su contexto, en sus idiomas originales, pero también sacar un mensaje para el lector del presente o del momento. Así que les hablé de estos tres de los que les dije que no voy a hablar y solo voy a hacer un poquito más de énfasis en el primero y hay una razón y ahí la van a ver más adelante. El método racionalista, según Tomás de la Fuente, dice que es el que consiste en sujetar toda la escritura al juicio humano para saber si son válidas o no sus declaraciones. O sea, aquí el texto de la Biblia va a tener un significado dependiendo de que sea razonable. Este método presupone que lo sobrenatural no existe y que todo texto se puede entender por medio de la razón humana. O sea, si el texto no coincide con la razón humana, se le tiene que encontrar una explicación. ¿Por qué razón? Porque si está hablando de algo sobrenatural, lo sobrenatural no existe. Por ejemplo, y aquí viene por qué les estoy introduciendo esta temática. ¿Cómo explica este método la multiplicación de los panes? Pues como no puede existir lo sobrenatural, o sea, de que Jesús tomó los panes y los peces y los multiplicó milagrosamente, dijimos que fue un milagro de creación, ¿verdad? Y los multiplique, le da de comer a 10, 20,000 personas, ellos dicen, no, eso no, los milagros no existen, eso no puede ser. Entonces, ¿qué pasó? Porque tenemos un relato de 4 personas distintas que son los escritores de los evangelios. Aquí viene la explicación. Cuando el niño ofreció su merienda, dijimos que era una pequeña refacción, ¿verdad? Tocó el corazón de los demás y fueron movidos a compartir los alimentos que tenían unos con otros. El milagro fue que Jesús motivó a la multitud a ser generosa. Entonces ven cómo ese método racionalista va a interpretar este milagro, ¿eh? Fue un milagro del corazón. El Señor Jesús enseñando motivó a que cada uno traía guardada su comida y donde vieron que el niño dio el primer paso, todos los demás sacate los sándwiches pues y el atole y no sé qué, ya lo compartieron, ¿verdad? Bueno, por supuesto es un método errado. Y usted me va a decir, bueno, mira, ¿y por qué estás entrando con este tema para el día de hoy? Bueno, porque en el pasaje que vamos a ver, los racionalistas, y va a ser solo un pedacito, también dan su interpretación del milagro sucedido. Así que más adelante vamos a ver qué es lo que dicen los racionalistas. Bueno, en la alimentación de los 5,000 y pico, y explico que 5,000 y pico es cuando es un puchito, pero como estos fueron un montón, por eso puse picón, o sea, de 10 a 20,000 personas. ¿Qué hace Jesús? Comunica que es Dios por medio de un milagro de creación. Pero por otro lado también se ve su papel como Jehová Raá, con H al final, que quiere decir el Señor nuestro pastor. En este evento se hace notorio que el Señor Jesús cuida de su rebaño, como lo indica el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor.
Y esa fue una lección principalmente para sus propios discípulos. Mateo 6, 31, 32, ¿se recuerdan? Está poniendo el ejemplo del cuidado que Dios tiene de las aves del campo, de los lirios y todo esto. Y entonces Jesús dice, así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Así que cuando nosotros pensamos en este aspecto de la alimentación de los 5,000 y decimos que vemos al Señor Jesús como el pastor que cuida de su rebaño, y con estas palabras que están aquí en Mateo, podemos nosotros preguntarnos y decir, ¿es el Señor mi pastor? ¿Realmente el Señor tiene cuidado de mí como vimos que lo hizo en esa oportunidad? Y otro razonamiento sería, bueno, si proveyó para esa gran multitud, ¿será que puede proveer para mí y mi familia? Y puede ser que varios de los que estamos en este estudio, en algún momento o varios momentos de nuestra vida hemos pasado situaciones de necesidad, hemos perdido el trabajo, los recursos se han agotado, etcétera, etcétera. Y el punto es este, esos momentos de necesidad y escasez quiere decir que el Señor no tiene cuidado de nosotros. Yo solo les voy a compartir una experiencia y quizás más adelante otros podrán tener, porque esto nos hace refrescar el cuidado del Señor. Allá corría el año de 1984 en la Ciudad de México. Estaba estudiando por allá mi especialidad y el dinero lo recibíamos porque mi suegra hacía una transferencia de aquí de Guatemala a México. Y hubo algún tipo de problema a nivel bancario y la transferencia que nos debería llegar un día martes, pues no llegó y nosotros vivíamos al centavo. El día viernes me dice mi esposa, mire, tenemos comida solo para hoy en la noche y mañana sábado en la mañana hay cereal para Pamela, que tenía como año y pico, ¿verdad? Y de ahí no tenemos comida y tampoco teníamos dinero, ¿verdad? Entonces le dije, voy a hablar con uno de mis compañeros, que él con que me atrevía a pedirle prestado, porque ahí casi no conocía a mucha gente. Así que llegué al hospital, estuve trabajando todo el día y por el exceso de trabajo, cuando levanto los ojos a las 3 de la tarde, mi amigo se había ido y él viajaba a su tierra porque iba el fin de semana a ver a su esposa y no había nadie más que una enfermera terminando de cerrar ahí el dispensario. O sea, con esa situación que les dije, comida para la noche y un cereal para Pamela el día siguiente. Así que yo salí del hospital ese día viajando por metro y iba en la calle mirando el piso por si de repente me encontraba un billete, ¿verdad? Con esas ilusiones de patojo. Y llegué al metro y me fui a mi casa, llegué y nada, pensando qué iba a hacer, ¿verdad? Entonces llego y le digo a Dina, pues, ¿qué tal? Y me dice, mire, volvió a venir este papel que le dicen que tiene que ir a una oficina de un correo. Y entonces pensé, este es mi hermano, ¿por qué? ¿Por qué me escribe por correo certificado? Dije yo. Bueno, voy a ir a averiguar. Me fui con una vecina. Y entonces le digo, mira, ¿qué es esto? Es que te vino una carta, pero la tenés que ir a recoger a la oficina. ¿Y dónde hay una? Está aquí como a 3 cuadras, pero te tenés que apurar porque cierran a las 6 y eran las 5:30. Pues no tenía nada más que hacer y con la situación me fui a media regañadientes, me fui a la oficina del correo. Así que llegué, entregué el papel, llegué 6 menos cuarto y en eso me dan un sobre. Y veo el sobre, no era la letra de mi hermano, entonces vengo de regreso y lo abro. Y fíjense que en la iglesia donde me congregaba estaban unos misioneros de apellido Stoddard, que los conocíamos pues, por ser miembros de la iglesia, y entonces él me mandaba una cartita que decía, nosotros sabemos que con este tipo de experiencias a veces se pasan necesidades y el Señor puso en nuestro corazón enviarles esto y dentro del sobre venía un cheque de $25. Fíjense que fue
en el último momento, me explico, porque a las 6 cerraban y yo los recibo a las 6 menos cuarto. $25. Llegué a donde vivía, la vecina me los compró. El dinero nos llegaba a nosotros el martes, y les digo que era viernes, ¿verdad? Pues miren, hasta eso, logramos ir al súper y casi que compramos como para 6 o 7 días de recursos. Ahora, les comento esto, ¿por qué? Por la pregunta. ¿El Señor es mi pastor? Yo digo que sí. ¿Será que si alimentó a 10,000 gentes, no puede alimentar un pelón con una hija y una mujer, verdad? Claro. Ahora, ¿por qué se los comparto? Porque si alguno de ustedes pasa algún momento de necesidad, tenemos que estar descansando en estas verdades que estamos estudiando. Y anoto aquí, dice, haz memoria y confía. Yo quiero invitarlos a que en lo que estamos platicando, si usted quiere después, haga memoria de lo que ha hecho Dios con su vida y cómo le ha proveído, le ha provisto de donde usted ni se imaginaba. ¿Qué fue lo que les dije? ¿Qué me imaginé que esos gringuitos me iban a mandar una ofrenda? Además, yo estaba estudiando una carrera, no era misionero, ¿verdad? Pues me lo mandaron y me rescataron, ¿verdad? Así que así es Dios de especial. Así que piense usted y de pronto pues comparta con otros esos testimonios porque nos ayudan a fortalecer nuestra fe en el Señor. Y ahora sí, continuemos con nuestro estudio siempre en Juan capítulo 6. Usted en su Biblia puede encontrar estos títulos: Jesús anda sobre el mar o Jesús camina sobre el agua. Y como le dije al inicio, este episodio también se presenta en Mateo capítulo 14 y también en Marcos capítulo 6, ¿verdad? Jesús camina sobre el agua. Bueno, después del milagro de la alimentación de los más de 5,000, en Juan 6:15 se nos dice, como Jesús entendió que iban a venir para tomarlo por la fuerza y hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Y recuérdese, es que todavía no había llegado su hora, por un lado, y por otro lado, Jesús en esta primera venida no vino para ser el rey gobernante político físicamente. Él venía con una tarea, que era la redención de la humanidad pecadora. Así que él no tenía por qué ser nombrado rey, menos a la fuerza. Ahí nos apoyamos en Marcos 6:46, que dice que habiéndose despedido de ellos, tanto de sus discípulos como de la gente, dice que se fue al monte a orar. Bueno, el versículo 16 y 17, cuando anochecía, sus discípulos descendieron al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Usando este mismo versículo y lo comparamos con lo que relata Marcos, dice, enseguida obligó a sus discípulos a entrar en la barca para ir delante de él a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Y anoto ahí con el asterisco hasta abajo que en Mateo también dice lo mismo, que aquí no sé si bloqueé la pantalla, espero que se quite. Bueno, la palabra obligó también aparece en el relato de Mateo. Así que eso de que los discípulos descendieron al mar, como lo relata Juan, sí, descendieron al mar, pero fue porque Jesús le dijo, se van, ¿verdad? Se van. Algunos preguntan, ¿por qué será que Jesús hizo eso? La opinión es esta. En ese contexto de que querían venir y hacerlo rey, él estaba cuidando a sus discípulos. Recuerden que los discípulos también tenían la expectativa del Mesías libertador político. Entonces, pero no era su momento ni era para lo que venía. Entonces toma a los discípulos y dice, adelántense, vayan ustedes primero, ¿verdad? Y aquí les voy a enseñar un mapa. Vamos a activar las... Ok. Ellos estaban por esta región, vimos la semana pasada, en una zona alta, ¿verdad? Que hoy día le llamaríamos los Altos de Golán. Y entonces de esa zona donde había sido la alimentación, posiblemente estaban por este sector de la playa, ahí estaba la barca, y entonces le digo, vayan, y en Marcos dice que se vayan para Betsaida, que es esta ciudad que está ahí, estaba cerquita. Pero luego Juan nos dice que agarraron camino para Capernaum, que era la ciudad sede donde Jesús hizo su ministerio.
Entonces los comentaristas dicen que posiblemente por el evento que se da del viento fuerte, no pudieron llegar a Betsaida, sino que tomaron rumbo a Capernaum. Bueno, eso es solo una pequeña explicación ahí para verlo del lugar. Versículo 17 dice que ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido. Eso de que había oscurecido, se considera que estamos hablando que eran alrededor entre las 18 y 21 horas, 6 de la tarde a 9 de la noche. Esa era la hora en que más o menos ellos bajaron a la orilla, subieron a la barca y empezaron a navegar. La pregunta que podemos hacer esto, bueno, y mientras tanto, porque dice que Jesús se fue solo, ¿qué se fue a hacer Jesús? En Mateo 14:23 nos aclara que se fue. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Marcos 6 nos dice lo mismo. Y habiéndose despedido de ellos, se fue al monte a orar. Me dio la curiosidad, digo, bueno, no la primera vez, Jesús en otras ocasiones se nos dice que se retiraba y se iba a orar. Pero me hice la pregunta, ¿pero por qué habrá hecho esto? Uno toma a los discípulos, los envía, que no estén en ese ambiente donde lo quieren nombrar rey. Y entonces busqué ya más, por lo menos en un comentario de Mateo, y coincide con la idea que a mí se me había venido. Hemos dicho que Jesús es plenamente hombre y Jesús es plenamente Dios. Se recuerdan que precisamente en el aspecto de su humanidad, cuando en capítulo 4 de Mateo vemos la tentación de Jesús, se dicen los títulos, es porque Satanás mismo se presenta con varias propuestas para tentarlo en su humanidad. Sin embargo, se comenta que una y otra vez, a través de todo ese tiempo de ministerio de Jesús, Satanás estuvo intentando ver cómo le ponía una trampa al Señor. Y esta situación donde lo querían hacer rey, digamos, fue una situación de tentación de Jesús como humano, ¿verdad? Porque imagínense que a uno le quieren dar un lugar de preponderancia, eso es algo que toca al ser humano. Jesús sabía manejar eso. Por eso después de ese momento, él se va a solas, en comunión, en oración con el Padre, para mantenerse firmes. Y oigan, cuando estamos hablando de que Jesús experimentó la tentación, eso no quiere decir que pecó, ¿verdad? Porque ya en Mateo 4, pues Satanás tentó a Jesús, ¿verdad? La tentación es la atracción inicial al pecado. Y como nosotros, como seres humanos, tenemos la opción de decir sí o decir no. Si decimos sí, accedemos a la tentación, pecamos. Si decimos no, nos mantenemos fuera de eso. Bueno, el Señor Jesús cuidaba su vida espiritual. Después de ese momento de gloria, llamémosle, imagínense alimentar 15, 20,000 personas y luego dicen, este es el profeta, el que habló Moisés y quieren hacerlo rey. Él toma un tiempo de humillación y de humildad con el Señor y aleja de ese peligro de vanagloria a sus discípulos. Continuemos. El versículo 18 de Juan dice, y se agitaba el mar porque soplaba un gran viento. El pasaje paralelo en Marcos dice, al caer la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra, o sea, Jesucristo. Viendo que ellos se fatigaban, remando porque el viento les era contrario. Aquí solo quiero remarcar esto, que Juan dice que se agitaba el mar porque soplaba un gran viento y Marcos dice que precisamente estaban cansados, dice, remando porque el viento les era contrario. Estas barquitas que ellos tenían, a veces tenían vela, pero obviamente con un viento arremolinado, las velas se tienen que bajar y tienen que echar punta a pura remada. Vamos a hacer algunas observaciones aquí con esto. Dice ahí que se agitaba el mar porque soplaba un gran viento.
Marcos nos dice que la barca estaba en medio del mar. Esto es importante entenderlo. No andaban en la orillita, andaban en aguas adentro, ¿verdad? Y ahí resalto que el viento les era contrario. Aquí les voy a enseñar algo que nos ayude. De su lado izquierdo de la pantalla está el mar de Galilea. Y a la derecha está el lago de Atitlán. Esto solo fue una curiosidad. Dije, bueno, ¿qué tan grande será el lago de Galilea? ¿Y con qué lo podemos comparar que más o menos tengamos alguna idea? El lago de Galilea tiene 166 kilómetros cuadrados. Esa es su extensión. Entonces, para que nos hagamos una idea, el lago de Atitlán tiene 130 kilómetros cuadrados. Quiere decir que el mar de Galilea es más grande, como un 20 y pico % más grande que el lago de Atitlán. Entonces, ya esto nos da un panorama. Otro detalle que me puse a preguntar fue sobre la cantidad de gente que nos relata aquí, porque sabemos que en la antigüedad pues no eran las cantidades de gente que tenemos ahora. Pero me puse a buscar unos datos. Fíjense que en lo que encontré en internet, en Panajachel, aquí vamos a ver, aquí, en Pana, el número de pobladores que está registrado es de 11,000 habitantes, ¿verdad? Pero miren la cantidad de gente que vive en Santiago Atitlán, 43,000 personas. Y a eso le tiene que agregar el montón de pueblitos que hay alrededor del lago, un lago más pequeño que el mar de Galilea. ¿Eso para qué lo estoy mencionando? Porque entonces quiere decir que con las poblaciones que habían alrededor del lago, el relato de los 10, 20,000 personas que estuvieron en la alimentación es razonable, pues me explico, o sea, no es nada extraordinario. Un detalle más, esto tiene que ver con el viento. El lago o el mar de Galilea se encuentra a 214 metros bajo el nivel del mar. O sea, del mar de Galilea viajando al sur al mar Muerto, todo ese sector queda bajo del nivel del mar. Y la zona por donde ellos andaban por acá, donde se van los altos de Golán y otros sectores, pueden subir hasta 600 metros. Hay un diferencial casi de 800. ¿Qué sucede con eso? De este lado, que es donde está aquí me cambié mal, a ver, voy a regresar. No, aquí voy bien, a ver. Ahí estamos. De este lado, aquí está el Mediterráneo, hacia donde tengo mi lucecita. Entonces, el viento caliente que se entra para este sector y luego se combina con los vientos que vienen de las zonas altas, es lo que hace que se den este tipo de tormentas de una manera sorpresiva a veces. Como no estamos muy familiarizados con lugares como esos, yo por lo menos no he ido a Israel todavía, ustedes aquí en Guatemala sí están familiarizados con algo que pasa en el lago de Atitlán, y es el famoso viento Xocomil. Y todos sabemos, porque lo estudiamos en la primaria, que ya después de cierta hora, principalmente alrededor de las 5 de la tarde, hay que ser muy cuidadosos si no anda ahí en Atitlán, en una embarcación no muy grande, porque se forma este viento Xocomil y levanta un oleaje que han habido naufragios y han habido muertos. Entonces les pongo este ejemplo para que veamos que el tipo de oleajes que se dan en el mar de Galilea posiblemente son más fuertes, más grandes que nuestro Xocomil. Y en uno de esas tormentas es que estuvieron involucrados en este pasaje los discípulos del Señor Jesús. A ver, si nos hiciéramos la pregunta, ¿en qué circunstancias o en qué situaciones el buen pastor, o sea, Jesús, se olvida o no le pone atención a sus ovejas? Si yo me hiciera la pregunta, ¿habrá algún lugar, circunstancia, situación en donde Jesús se olvida de nosotros y ahí vemos qué hacemos? Bueno, yo voy a responder la pregunta con el mismo pasaje que estamos viendo ahí en Marcos y lo resalté en celeste. Dice, está hablando de Jesús, dice, y él solo en tierra, se refiere a Jesús. Y agrega el siguiente versículo, viendo que ellos se fatigaban remando. Ahora, piense bien, pues Jesús dice que se fue al monte a orar solo y los otros andaban en medio del lago, pero nos está diciendo que Jesús en su tiempo de oración está al tanto de sus discípulos, porque dice que
viendo que ellos se fatigaban remando. Lo que quiero remarcar aquí es que Jesús, el buen pastor, siempre está al tanto de sus ovejas. Si nosotros alguna vez nos sentimos que el Señor se olvidó, que ahí me tiene abandonado, saber que no sé qué, eso podrá ser un sentimiento, pero no una realidad, porque el Señor Jesús nunca se olvida, nunca se despreocupa de sus ovejas. Y utilizo este pasaje para remarcar esa idea. Recordemos, de todos modos, que los discípulos ya habían tenido una experiencia similar en medio de una tormenta. En Mateo 8 se relata la tormenta. ¿Cuál es la diferencia ahorita en Juan 6 y Mateo 8? Que en Mateo 8 el Señor Jesús iba dentro de la barca. Donde, maestro, mira que nos hundimos, y el Señor iba durmiendito ahí en su ratito, ¿verdad? En esta oportunidad el Señor no iba con ellos, ¿verdad? Entonces también fue un cambio, ¿verdad? Van solos, sí, aparentemente solos, sin el maestro, ¿verdad? Versículo 19. Entonces, cuando habían remado como 5 o 6 kilómetros, en la Reina Valera dice 25 a 30 estadios, que era una medida de longitud de aquellos días, eran como 5 o 6 kilómetros, dice que los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y tuvieron miedo. Ahí les puse donde dice sobre, puse una palabrita que dice epi. Esa es la palabra griega que quiere decir sobre, pero van a ver más adelante porque se las anoté. Repito aquí, entonces cuando habían remado como 5 o 6 kilómetros, Mateo 14:24 nos relata, la barca ya quedaba, y note, a gran distancia de la tierra, ¿verdad? Y era azotada por olas porque el viento era contrario. Entonces aquí lo que quiero notar es que habían estado remando como 5 o 6 kilómetros contra el viento posiblemente venía del oeste del Mediterráneo y ellos iban en esa dirección, o sea, iban contra la corriente, ¿verdad? Pero Mateo nos dice que la barca estaba a gran distancia de la tierra. Sigamos. Vieron a Jesús caminando sobre el mar, y yo aquí hago una pregunta, ¿a qué hora? ¿Qué hora sería? Bueno, aquí en Marcos 6:48 nos da la respuesta. Viendo que ellos se fatigaban remando porque el viento les era contrario, dice la Reina Valera 2015, a la madrugada, pero la Reina Valera 1960 dice en la cuarta vigilia. La cuarta vigilia eran entre las 3 y 6 de la mañana. ¿Por qué anoto esto? Porque dijimos que salieron en este viaje en barca, entre las 6 y 9 de la noche. Y están dándole, remando con el viento en contra, con olas, y el Señor Jesús, ¿verdad? Se va a dar esta situación entre las 3 y 6. Habían pasado 7, 8, quizás 9 horas en esa situación. Eso era agotador. Cualquiera de nosotros, si nos agotamos en un día de trabajo, imagínense con este esfuerzo físico, era una situación agotadora. Y es cuando el Señor dice, fue caminando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Bueno, vieron a Jesús caminando sobre el mar, nos dice el mismo versículo que estamos viendo, y acercándose a la barca, a Jesús, y dice que tuvieron miedo. Y uno diría, bueno, eso es lo que nos dice Juan, ¿verdad? En su lado izquierdo, en café. ¿Y por qué tuvieron miedo si era el Señor Jesús? Porque se van a atemorizar. Bueno, Mateo nos aclara un poquito, pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. El relato de Mateo nos ayuda a entender lo que dice Juan, ¿verdad? ¿Por qué tuvieron miedo? Porque al inicio pensaron que era una especie de fantasma, ¿verdad? Y aquí hago un paréntesis para explicar por qué hablo del método racionalista, ¿verdad? Dice que vieron a Jesús, y los 3 relatos dicen caminando sobre el mar. Bueno, ¿cómo interpretan los racionalistas este pasaje? Algunos de ellos empiezan a jugar con palabritas. Dicen que no es que esa palabra que está ahí fuera epi, que es sobre, sino que es peri, que es alrededor. Entonces, ¿cuál es la interpretación que ellos dan? Jesús, o sea,
¿quién puede caminar sobre el agua? Eso va contra las leyes físicas, eso es imposible. Sí, pero el relato dice que él caminó sobre el agua, es algo milagro. No puede ser. Entonces, ¿cuál es la explicación? Es que Jesús iba caminando por la orilla y entonces los discípulos, cuando lo vieron, pensaron que iba caminando sobre el agua, pero no, iba caminando sobre la orilla. Por eso enfaticé estos detalles. Dice Mateo, la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra. Yo me puse a pensar, si yo salgo ahorita de noche aquí a la calle sin la luz de los focos, ¿verdad? ¿A qué distancia yo puedo ver a alguien? ¿Verdad? Pero no sé, ni 30 metros y no puedo distinguir quién está. Y ahora estos andaban a la mitad del lago, dice Marcos, y Mateo dice que estaba a gran distancia de la tierra. Entonces, la interpretación racionalista no es válida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no coincide con los hechos. Bueno, para eso era que vieran cómo otros tratan de tergiversar la escritura. Y vamos llegando casi al final. Ante esta situación, o sea, estaban asustados y todo, Jesús les dijo, yo soy, no teman, ¿ah? Tranquilos, aquí estoy yo. Mateo capítulo 14 dice, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento y entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí subrayo algunos detalles. Vean en este lado izquierdo de su pantalla. Dice, cuando ellos subieron a la barca. ¿Por qué dice ellos? Porque resulta que solo en Mateo hay un relato que no aparece ni en Marcos ni en Juan. Y es que Pedro, cuando ya vio que era Jesús, fue que le dijo, quiero ir contigo, quiero ir a donde estás. Y entonces Jesús le dijo, bueno, vení. Y es el relato donde Jesús empieza a caminar sobre el agua y tiene dudas y se empieza a hundir y el Señor lo agarra y ya suben juntos a la barca. Esa parte solo está relatada en Marcos, ¿verdad? Otro detalle que subrayo aquí en su lado izquierdo en el relato de Mateo es que dice que subiendo a la barca se calmó el viento. Y vamos a terminar con lo que dice Juan, pero quería que viéramos qué dicen los otros. En el lado de Mateo, ellos expresan verdaderamente eres hijo de Dios. Ahora vamos del lado derecho, el relato de Marcos. Y subió a ellos en la barca, y aquí subrayo el detalle que vuelve a recalcar aquí, y se calmó el viento. Ellos estaban sumamente perplejos, pues aún no habían comprendido lo de los panes, más bien sus corazones estaban endurecidos. Una mezcla, me explico. Por un lado, Mateo nos dice que cuando vieron eso, dice, exclaman diciendo, lo adoraron, dice, diciendo eres el Hijo de Dios. Pero a la vez, todavía no habían entendido bien qué había pasado con lo de los panes, por qué Jesús no quiso aceptar que lo hicieran rey, por qué Jesús los había mandado para otro lado y no se quedaron ahí. Todavía les estaba costando entender, madurar en la fe. Jesús en este pasaje se presenta como son palabras del hebreo, ¿eh? El Elión. ¿Qué quiere decir? El Dios Altísimo. Con el hecho de que camine sobre las aguas y pare la tempestad, Él es el poseedor de la creación, por eso es que camina sobre el agua y controla la naturaleza. Entonces, si allá en la alimentación de los 5,000 hace un milagro de creación y se presenta como el buen pastor, aquí en esta situación milagrosa se presenta como el poseedor de la creación, como el Dios Altísimo. Bien, versículo 21, con este terminamos. Entonces ellos quisieron recibirlo, el relato de Juan. Estaban con temor. Yo soy, les dice, yo soy. Y cuando se dan cuenta que es Jesús, ellos quisieron recibirlo en la barca. O sea, ven, ¿verdad? Y de inmediato la barca llegó a la tierra a donde iban. Una pequeña observación acá, o grande como quieran hacerlo. Algunos autores dicen, bueno, aquí el milagro que hubo fue que Jesús caminó sobre el agua, ¿verdad? Y hubo otro milagro en este relato,
No lo menciona Juan, pero sí los otros. ¿Cuál fue el otro milagro? Que cesó la tormenta y la tempestad. ¡Pum! Se detuvo, ¿verdad? Ok, ahí van 2 milagros. Y algunos dicen, hubo un tercer milagro. ¿Cuál fue el tercer milagro? En el relato de Mateo, que Pedro caminara sobre el agua. Pues eso también es sobrenatural. Y aquí hay diferencia en uno que otro, pero les digo la verdad, revisé a varios y más están a favor que dicen que aquí en este versículo hubo otro milagro. Yo no lo había visto antes, me puse a revisar el término. Ok, dice que una vez que subió a la barca, de inmediato, dice, la barca llegó a la tierra donde iban. Entonces, algunos estudiosos dicen que hubo otro milagro, o sea, subiendo a la barca y llegaron a donde tenían que llegar, así como que fue automático, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Así que pueden ser 3, 4 milagros. Si está en manos del Señor, pues eso no es nada imposible. Ellos quisieron recibirlo. Los discípulos siguieron al Señor por quién era el Señor y no por lo que les daba o hacía. Esto es en contraste con la demás gente que iba tras él por los beneficios que recibían. Y nos llega a preguntarnos, nos lleva, ¿por qué sigo a Jesús? En las iglesias de hoy hay gente que sigue a Jesús por los posibles beneficios que va a obtener. Eres hijo del rey, vivirás como rey, ¿verdad? Tienes que tener, ¿cómo se dice? Progresar económicamente, porque es una evidencia que eres hijo del rey. Y entonces la gente, como en aquellos días, hay gente que está siguiendo al Señor, siguiendo entre comillas, por los beneficios, ¿verdad? Pero seguir al Señor es por quién Él es Él, porque Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. La travesía en medio de la tormenta no sucedió al azar. No fue casualidad, ¿verdad? Que, les agarró la... No. Esto fue parte del entrenamiento de los discípulos. Jesús no estaría siempre con ellos, pues después de morir en la cruz y resucitar, partiría con el Padre. Pero con esta experiencia, Él les está diciendo, no siempre voy a estar con ustedes físicamente, pero sí voy a estar con ustedes, porque Él estuvo ahí en el momento, justo en el momento para rescatarlos. A partir de que Jesús se va, nos deja a alguien, nos deja el Paracleto para estar con sus discípulos. El Paracleto es la palabra en griego que se traduce en nuestras Biblias como consolador y que se refiere al Espíritu Santo. Así que tenemos la promesa del Señor y lo que nos enseña la Escritura, que Él va a estar siempre presto a auxiliarnos en cualquier tipo de situación y nos ha dejado el Espíritu Santo para que por un lado interceda por nosotros delante de Dios, pero por otro lado continuamente nos está dando coscorrones para decirnos, haz la voluntad de Dios, no haz la voluntad de tu carne. Así que hermanos, esperemos que podamos ser nosotros como estos discípulos, que sigamos aprendiendo a descansar y a confiar en el Señor y que aunque las cosas a veces se vean color de hormiga, sabemos que el Señor está ahí presente y nos puede rescatar en cualquier momento. Concluimos diciendo que nuestro acercamiento al Señor Jesús es por quien Él es y no por lo que Él hace o por los beneficios que pueda darnos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Y eso es el punto clave. No creemos en Él por las cosas que nos da, por las bendiciones o cuidados que tiene por nosotros, aunque Él lo haga. Creemos porque Él es Jesús, el Salvador del mundo. Nos vemos en el próximo estudio.